Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi curso de lingüística gratuito. Les invito a acompañarme en cada video, en cada lección que voy a estar compartiendo con ustedes. Los temas de esta primera unidad son los siguientes: la breve historia del lenguaje, las ciencias del lenguaje, clasificación y características, la lingüística, concepto, partes de la lingüística, el lenguaje, concepto, propiedades del lenguaje, la lengua, concepto, función, lenguas artificiales y naturales. Vamos a esta primera lección, breve historia del lenguaje. Desde el mismo nacimiento de la humanidad, el hombre ha mostrado una naturaleza relacional, una necesidad de comunicarse. Siempre ha vivido junto a otros y para vivir, organizarse, realizar tareas, el lenguaje es una herramienta fundamental, podríamos decir indispensable. Así fue como el lenguaje se convirtió en un objeto de estudio, los cuales han surgido una amplia gama de teorías. Para algunos autores, el lenguaje se originó de los sonidos orales y los gestos de los primates. Otros, en cambio, piensan que el ser humano fue evolucionando y fue descubriendo el lenguaje. Pero la falta de evidencia científica lleva a estos investigadores a dejar de lado todo tipo de reflexión sobre el origen del lenguaje. Es Dios quien otorgó esa capacidad de expresarse. Así lo dice Michel French, uno de los gramáticos más destacados de la lingüística fue el indio budista Panini. Él vivió en el siglo IV a.C. y se dedicó a estudiar la lengua sánscrita. Analizó la fonética de las sílabas, la morfología, es decir, cómo se formaban las palabras y qué parte de ella era la que llevaba el significado. Su interés era meramente religioso. La preocupación de él era lograr una adecuada interpretación de estos escritos sagrados. Pero, en definitiva, sus reflexiones aportaron a la lengua, al lenguaje, han dado lugar a la primera gramática de la historia de la lingüística. Más allá de sus valiosas investigaciones, los fundamentos de la lingüística las encontramos en las obras griegas y vamos a nombrar algunos de ellos. Aristóteles, que vivió en los años 384-322 a.C., dio el primer paso. Él separó la oración en sujeto y predicado. Esa forma de analizar aún continúa utilizándose en nuestra actualidad. Otro lingüista fue Tracio, que vivió en el siglo II y I a.C. Él creó la primera gramática completa del griego y puso énfasis en los niveles fonológicos y morfológicos de la lengua griega. Él descubrió que un texto tiene distintas clases de palabras, entre ellas nombres, verbos, pronombres, preposiciones, conjunciones, adverbios y participios. Los romanos, al conquistar Grecia en el siglo II después de Cristo, adoptaron la gramática griega, pero realizaron algunos aportes y dieron forma a lo que se llama la gramática grecolatina. El mayor exponente de aquella época fue Prisciano. Esta gramática, también llamada tradicional, aún se enseña en las escuelas europeas. En el siglo XVI y XVII, durante el Nacimiento, continuó imitándose el modelo de las gramáticas grecolatinas, pero con algunas innovaciones que proponía Scaliger, 1540. A fines del siglo XVIII, las reflexiones habían llegado a una conclusión de que el sánscrito tenía íntimas relaciones
o similitudes con el latín y el griego, y que las lenguas, todas las lenguas, poseían la misma gramática, pero cada idioma se diferenciaba por cuestiones accidentales, que siempre guardaban la misma estructura. Estas observaciones originó lo que se llama la gramática comparativa. Uno de los avances fundamentales en el lenguaje lo dio Ferdinand de Saussure. Él vivió en 1857-1913 y él fue el que dio origen a la gramática estructural. Después de muchas investigaciones sobre la gramática tradicional, él da un giro a los estudios. Él propone una nueva dirección. Él afirma que es mejor estudiar la lengua hablada que prestar tanta atención a la lengua, a la palabra escrita. Y él establece diferencias entre lo que es lengua, lenguaje, habla, entre diacronía y sincronía. Después da una definición de lengua como sistema de signos. Habla del signo lingüístico, cómo son sus partes. Bueno, ya lo veremos esto en la segunda parte, en la segunda lección. Así que gracias por acompañarme y los espero en una nueva clase, en un nuevo video. Chao.